Iglesia, hoy quiero hablar contigo sobre qué tenemos que perder. Y la palabra de hoy va a estar basada en Segunda de Reyes, el capítulo 7. Y si leemos aún también el capítulo 6, leemos que Israel, el pueblo de Israel, la gente de Dios, los israelitas o los judíos, ellos estaban pasando por tiempos muy difíciles. Estaban pasando por una hambruna, estaban pasando por escasez. Y creo que esto nos puede hablar a cada uno de nosotros, porque cuando pasas por esta situación, una situación difícil, tal vez una situación oscura, una situación de que no te ves cómo vas a salir de ella, te encuentras en esa hambruna. Puede ser espiritual, puede ser emocional, puede ser financiera. Y a lo mejor dices tú, ¿sabes qué, Darío? Esa persona fui yo, pasé por ahí. O a lo mejor dices, Darío, esa persona soy yo, estoy pasando por ahí. O a lo mejor no has experimentado esas cosas y muy posible que si vives los suficientes años vas un día a pasar por ahí. Y la pregunta que tengo para ti es, si te encuentras ahí, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer cuando te encuentres ahí? Y de eso quiero hablar contigo el día de hoy. Me encanta mucho esta serie en la que hemos estado, Contra Todo Pronóstico, porque tal vez estamos viendo historias verídicas de la Biblia que parecían ser sumamente imposibles y cómo Dios saca lo posible de lo imposible. Y no estoy aquí solo para entretenerte y contarte historias de la Biblia, sino que para inspirarte esperanza en Él. Porque muchas veces pensamos que la situación difícil en la que yo me encuentro, nadie se puede identificar porque nadie ha pasado por ahí. Y es muy posible que nadie ha pasado exactamente por donde estás tú. Pero tenlo por seguro que todos tenemos nuestras propias temporadas de hambruna. Entonces, la primera acción que debemos de tomar cuando nos encontramos en esa situación es decidir no quedarte ahí. Dice la palabra allá en Segunda de Reyes, capítulo 7, que estaban 4 leprosos afuera de la ciudad. ¿Por qué estaban afuera? Porque ellos tenían lepra. Lepra era la enfermedad, o si tú quieres, el virus del día. Y la gente no se quería acercar a ellos. Aún cuando tú tenías lepra, si te encontrabas a 10 pasos de alguien, tenías que gritar, tengo lepra. Los estabas informando para que no se acercaran y no contagiaran esta enfermedad que tú tenías. Y ellos se encontraban afuera de la muralla de la ciudad. La muralla era aquella barra de contención protegiendo a la ciudad. Y ellos afuera, para que los que estuvieran adentro no contagiaran, no contrayeran esta enfermedad. Y ellos se encuentran en una hambruna profunda. Tenían mucha hambre. Y se ponen a platicar ellos y dicen, bueno, no nos han traído de comer, aquí vamos a morir de hambre. Ellos, el sostén de ellos dependía de sus familiares, seres queridos o amigos que estaban dentro de la ciudad. Ellos son los que se acercaban y les traían comida a los que estaban afuera de la ciudad. Entonces dicen, bueno, no nos podemos quedar aquí porque aquí vamos a morir de hambre. Y otro dice, bueno, si entramos a la ciudad, no tiene nada de comer allí tampoco. Nos va a ir igual, vamos a morir de hambre. Y entre los 4 leprosos hay uno que se le ocurre la gran idea y dice esto: vayamos pues al campamento de los sirios, es decir, a los contrarios, para rendirnos, y si nos perdonan la vida, viviremos, y si nos matan, de todos modos vamos a morir. Sabes que estás teniendo un muy mal día cuando todas tus opciones terminan en muerte. Y ahí se encontraban estos tipos. Esta es una muerte segura. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pero dicen ellos, ¿qué tenemos que perder? Es decir, la situación en la que tú te encuentras te tiene que molestar tanto, doler tanto, que tú dices, aquí ya no es opción. Yo aquí ya no me voy a quedar. Yo no sé cuál es la situación en la que tú estás pasando, pero tiene que haber algo dentro de ti que se despierta, que te causa que te pongas de pie y que digas, esto ya no para mí. Esto ya no para mi familia. A lo mejor era así en el pasado, a lo mejor así me criaron, pero esto ya no es para mí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque todo es posible con Dios. Y déjame te digo que cuando te encuentras contra todo pronóstico, la decisión y acción que tomas determinará tu resultado final.
Otra manera que te la puedo decir son estas situaciones que impulsan a personas a hacer grandes cosas, que te levantes en ese momento. Estos 4 leprosos pudieron quedarse ahí y sabían que era una muerte segura, o se arriesgaron y dijeron: vamos a ir al campamento contrario. Las opciones son 2: nos vamos a rendir, nos toman como rehenes y mínimo nos van a tener que dar de comer, o a lo mejor nos van a matar. Pero bueno, vamos a morir como quiera. Tenemos que hacer algo porque aquí ya no es posible, ya no quiero estar aquí. Hace unos días tuve la oportunidad de viajar al país de Costa Rica y ahí pude platicar con diferentes pastores y bueno, la crisis que ellos están pasando por ahí es muy similar a esta, sino un poquito más severa. Y uno de ellos, que es pastor de una iglesia muy comunitaria, están involucrados en diferentes centros de rehabilitación para hombres, para mujeres, para adolescentes. También tienen un albergue comunitario. Gratuitamente personas pueden participar de estos diferentes albergues o centros de restauración, pero ellos dependen mucho en las entradas, en donaciones de otras personas o el apoyo que les puede brindar el gobierno. Y cuenta este pastor que él está reunido con los líderes de su iglesia y el contador de la iglesia, y el contador le está diciendo cómo está la situación de la cuenta bancaria. No hay situación porque no hay plata, le dice el contador. Y él está escuchando toda esta información y dice que de pronto algo en él surge, nace. Y él le dice a los líderes y al contador: ¿sabes qué? Esa es nuestra realidad, no la estoy ocultando. Lo que tú acabas de decir, eso es verdad, esos son los hechos. Pero sabes, yo voy a levantar la mano para demostrar mi confianza en un Dios que es todopoderoso. Ahora, en secreto ya después me dice a mí: estuve temblando cuando levanté la mano. Pero dice, como buen líder la tuve que levantar, y eso animó al resto de los líderes que también levantáramos la mano, señalando que Dios, vamos a confiar en ti. Y él me dice: mira, esto no es posible y no sé cómo pasó, solo por la mano de Dios, pero nos citamos con líderes del gobierno, les contamos nuestra situación y como no había plata para pagar lo que se tenía que hacer, y ellos nos dijeron: ¿sabes qué? Vamos a poner todo en pausa por 1 año. Salimos de esa junta diciendo: solo Dios. Y saben, yo me vi con él hace unos días y dice él: económicamente, matemáticamente, no sé cómo hemos sobrevivido este año porque no hemos cerrado ningún albergue, ningún centro de restauración. El contador tampoco me puede explicar cómo lo hicimos. Dice: solamente queda que Dios lo hizo. Dios lo hizo. Y creo que lo que nació en él en ese momento fue lo mismo que tal vez llevó a David a decirle a sus hermanos. David, antes de ser el gran rey, él era un pastor de ovejas. Su papá lo manda a llevarle comida a sus hermanos que son soldados del ejército israelita. Y cuando él está ahí, él escucha que un gran gigante llamado Goliat está ofendiendo no solamente a los soldados israelitas, pero también a Dios. Y algo nace en David y que dice: ¿acaso no habrá una causa? ¿No habrá una causa para luchar? Ya a lo mejor tú conoces la historia que él vence a Goliat. Hubo 3 hebreos allá en Daniel capítulo 3 que tampoco ellos iban a doblar la rodilla por dioses ajenos o dioses paganos o al rey de esa nación donde ellos eran captivos. Y les dicen: si no dobla la rodilla a la estatua de nuestro rey o a nuestros dioses, es muerte segura. Y ellos, como a David, dijeron: ¿acaso no hay una causa? Y no lo haremos. Y Dios nos va a defender. Y aún si perdemos nuestra vida en lo que ustedes quieren hacer, que es meternos a aquel horno, vale la pena, porque Dios está con nosotros. Si tú conoces la historia, meten a esos 3 judíos a ese horno, y de pronto el rey que mandó que los metieran ahí dice: ¿que no metimos 3? Sí, Señor, metimos 3. ¿Y por qué veo 4? Porque Dios estaba caminando con ellos, y Dios camina contigo también. Lo mismo pasó con Pablo y Silas. Por predicar la palabra de Dios a estos 2, no solamente los arrestan, pero los golpean y después los meten a la cárcel. Después de ser golpeados, insultados y encarcelados,
Me imagino que Pablo y Silas se ven y dicen, ¿ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Pues vamos a cantar himnos a Dios, porque es lo que dice la palabra, y que a medianoche ellos se pusieron a cantar himnos. Dices tú, qué locura, pero ellos estaban tomando un paso de fe. Ellos estaban tomando ese primer paso de acción, confiando en Dios. ¿La situación era fácil? No, estaba cañón, como dicen en mi rancho, estaba difícil la situación. Pero ellos dijeron, una cosa podemos hacer, vamos a seguir confiando en Dios. Ellos pudieron ver sentido tristes, deprimidos, tal vez cuestionando Dios, ¿por qué? Si estamos siguiendo a ti, ¿por qué nos golpearon? ¿Por qué nos encarcelaron? Pero dice la palabra que cuando ellos empiezan a orar y cantar, se les caen las cadenas de las manos y se abren las puertas de esa cárcel y ellos pueden salir sin ningún problema. Familia, cuando tú tomas ese primer paso de acción hacia Dios, tú permites que tu Dios sea activo en tu vida. Te lo he dicho antes, es un caballero que no se va a meter a tu vida a la fuerza, ni a tu situación a la fuerza. Pero cuando tú tomas un paso de fe, como lo que hicieron la semana pasada, escribir tus peticiones en un papelito y demostrar tu fe al caminar hacia el frente, depositarlas en el altar, es como poniéndolas en el pie de la cruz. Y Dios las está viendo, Dios las está leyendo, y Dios intercede por ti porque tú tomaste ese primer paso. La decisión que tomas hoy determinará dónde estarás mañana. Te lo digo otra vez. La decisión que tomes hoy determinará dónde estarás el día de mañana. Aun cuando las cosas no parecen que terminan bien, confía en Dios. Aun cuando se ven imposible, confía en Dios. Es lo que mi esposa y yo hemos hecho por años. Aún el que yo esté casado con ella es un milagro, porque pues ¿qué me iba a dar a mí? Oportunidad, pero ella me dio oportunidad. Te rayaste. Sigamos. El segundo paso, cuando yo tomo un paso hacia Dios, eso permite la intervención de Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque al yo tomar ese paso de fe, poniendo mi fe en acción, le estoy dando permiso a que Dios entre. Y los leprosos decidieron ir al campamento de los sirios para rendirse, para decir, bueno, a lo mejor esto es lo único que nos queda ya, la mejor opción. Y fíjate lo que pasó. Al anochecer se pusieron en camino, pero cuando llegaron afuera del campamento sirio, ya no había nadie ahí. ¿Por qué? Y era que el Señor había confundido a los sirios, haciéndoles oír el ruido de los carros de combate y de caballería, como si fuera un gran ejército. Entonces se dijeron unos a otros, seguro que el rey de Israel ha contratado a los reyes hititas y egipcios para atacarnos. Por lo tanto, emprendieron la fuga al anochecer, abandonando tiendas de campaña, caballos y asnos. Dejaron el campamento tal como estaba para escapar y salvarse. La imaginación de Dios es mucho más que la tuya. ¿Quién se iba a imaginar que Dios iba a causar que ellos escucharan un gran ruido? Ahora, estos eran soldados entrenados. Usualmente un soldado va a tomar su arma y va a investigar de dónde viene este ruido o prepararse para la guerra. Pero tanto era el miedo que Dios les mandó a esos contrarios, a esta gente mundana y malvada, que en ese momento se levantaron y corrieron. Éxodo 14:14 dice que Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Cuando esos leprosos llegan, no tuvieron que sacar su espada, pues no tenían como quiera. Pero llegaron y encontraron ese campamento solo y abandonado. Mi punto es que las maneras de Dios son más altas que las de nosotros. Así lo dice el profeta Isaías en Isaías 55:8. ¿Qué es aquello que te está consumiendo? ¿Qué es aquello que te está robando tu dormir, tu apetito? ¿Qué es aquello que te preocupa? Toma un paso, iglesia, hacia Dios. Y Él hará lo que solo Dios puede hacer. Pero tú tienes que tomar ese primer paso de fe. Llegando los leprosos, ellos encuentran que el campamento de los contrarios había sido abandonado. Y dice la palabra que después de comer y beber, es decir, hace pocas horas antes, no tenían que comer. Y ahora, un gran banquete, gracias a alguien más, Muchas veces Dios va a usar el enemigo de tu alma para bendecirte, en maneras que el enemigo no sabe ni se da cuenta que en realidad lo que te está causando es bendición a tu vida.
Después de comer y beber, se llevaron de ahí plata, oro y ropa y fueron a esconderlo todo. De lo imposible, Dios saca lo posible. Ellos solamente querían comer. Llegan, comen, hasta que se llenan. Anoche tuvimos mi esposa y yo la oportunidad de cenar con unos amigos y estarás orgulloso de mí que no nomás cené, pero tragué, porque comí de más. Me dieron una gran hamburguesa y después me despierta más el apetito cuando me dice: mira, tengo aquí unas chuletas de borrego, échamelas. Y después de la gran hamburguesota, un sándwich grande de chuleta de borrego. Algunos de ustedes ya se les está saliendo la baba. Y comimos, y después un rico chocoflán, que una persona le dio una receta que según el mejor chocoflán del mundo. Buenísimo. Una no es ninguna, pero con 2 me pasé porque me comí 2 rebanadas. ¿Por qué te digo esto? Porque eran como la 1 o las 2 de la madrugada y todavía no me podía acostar porque sentía que la comida se me venía. Poco antes, la cocina en nuestra casa estaba apagada porque ya había planes, ¿verdad? Y traía un hambre por actividad que había estado pasando esa tarde. Y para mi sorpresa, Dios tocó el corazón de la familia Solís y nos recibieron con un gran banquete. Estos leprosos simplemente estaban pidiendo comida y Dios les da más allá de lo que ellos estaban pidiendo. Ese es el Dios al que tú sirves, y si no, es el Dios que tú debes estar siguiendo, porque Dios no solamente proveó por ese alimento, pero dice que oro y plata, eso no estaba en el plan de ellos, pero aún oro y plata. Cuando oramos a Dios y depositamos nuestras cargas y preocupaciones a sus pies, Él hace cosas que no te has imaginado, porque Él navega por otras alturas. Confía en Él, iglesia. También, cuando traigamos nuestras peticiones a Dios, como lo hicieron la semana pasada, yo te voy a sugerir que siempre termines tu petición a Dios con dándole gracias. Dios, de antemano. No sé el tiempo, no sé la manera, la forma en la que tú vas a actuar, pero desde ahorita te doy gracias, porque sé que tú eres un Dios activo. Y al yo escribir esto, al yo pensar esto, al yo estar orando esto, estoy activando mi fe en ti. Ahora, Dios, muévete como solo tú te puedes mover. ¿Estás conmigo, iglesia? Entonces, cuando escribas tus peticiones de oración, dale gracias a Dios de antemano por lo que Dios va a hacer en tu vida. Lo tercero, vimos que el primer paso es que tú decidas aquí ya no más. Un paso de acción, un paso de fe. El segundo, vemos que Dios está interviniendo por nosotros. Y el tercero es comparte las buenas noticias. Fíjate lo que pasa. Están estos 4 leprosos comiendo, saciándose de este alimento. Y dice la palabra de Dios así: entonces se dijeron unos a otros: esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y no las estamos dando a conocer. Vayamos ahora mismo al palacio y demos aviso. Y ellos están demostrando una preocupación humanitaria por los demás. Gracias a Dios que nosotros estamos aquí y nos estamos saciando de su palabra. Estamos siendo animados e inspirados por la palabra de Dios. Este regalo no es para que te lo quedes, es para que tú lo compartas con alguien más. Esas buenas noticias, las que tú has aprovechado, ahora comparte con alguien más. Es lo que debemos de hacer, porque cuando Dios entra a tu vida, no la deja igual, la cambia drásticamente para el bien tuyo. Y es lo que hace con esos leprosos, al punto que ellos tienen que ir a dar las buenas nuevas. Ahora, pensemos un poco en la historia antes de este encuentro que ellos tienen con la bendición de Dios. Leprosos, segregados del resto de la población o habitantes de Israel. Es muy posible que se burlaron de ellos porque no se veían como los demás, no se vestían como los demás.
Y era fácil para que ellos guardaran un tipo de rencor, de ira, contra aquellos que los habían insultado, criticado, abandonado. A lo mejor alguien en tu pasado te ha hecho un daño y no puedes perdonarlos. Y esa ira, ese rencor, a lo mejor está robando, porque está robando la bendición de Dios en tu vida, porque está tomando lugar donde Dios quiere bendecirte. A lo mejor tú fuiste creado en un ambiente donde tu familia no te demostró amor, cariño. Si esa persona fuiste tú, lo siento muchísimo. Pero ahora que conoces el amor, la misericordia y la gracia de Dios, tienes tú la oportunidad para hacer las cosas diferente. Tú puedes ser el cambio que tú quisiste ver. Ahora tú puedes ser ese cambio en tu familia. Pero Darío, es que no los conoces. Se portaron bien malos conmigo. Sí, así como tal vez nosotros nos hemos portado con Dios. Pero Él te ama incondicionalmente y te pide que extiendas ese mismo amor a otros, así como ellos. Hoy es un día de buenas noticias, y cuando Dios toca tu vida, no puedes contener la grandeza de Él en ti. Si nos fijamos bien en esta historia, no dice que Dios los sana de la lepra. Ese sería un cambio exterior. Dios viene y hace un cambio interior, y es lo que hace Dios. Empieza con el corazón de la persona, de adentro hacia afuera. Es lo que hizo más de 2000 años y es lo que sigue siendo el día de hoy. ¿Cómo perdonar? ¿Cómo ayudar? ¿Cómo bendecir a alguien que te hizo mal en el pasado? ¿Cómo? Solo con la ayuda de Dios. Así lo pudieron hacer estos leprosos, solo con la ayuda de Dios. El mismo Dios que causó confusión en el ejército contrario y que corrieran, es el mismo Dios que trajo bendición a estos leprosos. Es el mismo Dios que tocó el corazón de estos leprosos y los sanó de dentro hacia afuera, al punto que ellos habían pensado de esconder todo esto y quedárselo, y dijeron: no, debemos de compartirlo, compartir las buenas noticias. Ya para terminar, te quiero decir que cuando tienes un encuentro real con Dios, tu vida es cambiada por completo. Tu perspectiva hacia la vida cambia, y cambia para siempre en todas las áreas. Te llevará a hacer cosas que antes nunca harías por ti o por otros. Y en ese momento no te va a importar, porque lo estás haciendo por la grandeza que es Dios y lo que Él ha hecho en tu vida. Y porque ahora eres una persona diferente, ahora lo vas a compartir con alguien más. Y mira, va a haber gente que te va a criticar. Si tu familia es como la mía, y me imagino que todas las familias hispanas son muy similar, o tenemos ciertas similitudes, te van a decir: ay, ahora muy santurrón. Oiga, ¿qué es eso? ¿Por qué la gente latina no puede ver a otro latino superar? Siempre te quieren dar el bajón. Yo conozco otras culturas que no es así. Otras gentes que te quieren bendecir, que te quieren ver sobresalir. Pero hay unos que no pueden ver que tú te adelantes un poquito en la vida, porque pronto te dicen: de seguro estás haciendo algo mal. ¿Los conoces? O nada más es mi familia. Pero aunque te critiquen, aunque te juzguen, tú sigues haciendo lo correcto, mientras que estés haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios. Muchas veces nuestra familia actúa de esa manera porque no ha visto otro patrón que lo pueda ver en ti, que pueda haber algo diferente en ti. Te lo he dicho antes y te lo digo otra vez: para muchos tú vas a ser la única Biblia que ellos leen. Ojalá que seas una Biblia buena. Amén. Ahora tienes la oportunidad de hacer tú las cosas diferente. Y la verdad es que cuando Dios entra en nuestra vida, nunca nos deja igual. Iglesia, yo te quiero animar que seamos una iglesia que tiene gran espíritu, un espíritu de generosidad. ¿Sabes? Cuando entra el miedo, entra la escasez.
Porque ya no pensamos en los demás. No hay tiempo ni espacio para pensar en los demás. Empezamos a pensar solamente en nosotros. Autoconservación. ¿Cómo le voy a hacer yo? Y solamente yo. Pero Dios quiere que nosotros levantemos la vista y que de las bendiciones que Él nos ha compartido a nosotros, que nosotros compartamos con otros. Y espero que seamos ese tipo de iglesia. La Biblia dice que es una persona con hambre enseñándole a otra persona con hambre dónde conseguir pan, y es lo que tú y yo estamos haciendo. Si Dios ha hecho un cambio en tu vida, apunta a alguien más hacia Dios. Deja tu pena, deja tu vergüenza a los pies de la cruz y actúa como Dios quiere que actúes. Amén. Retoma tu relación con tus hijos, retoma tu relación con tu cónyuge, con tus compañeros de trabajo, en tu escuela, en tu comunidad. Ellos necesitan ver a Cristo. ¿Cómo dices tú? Qué bueno que preguntas. A través de tu vida. Dios te ha mandado a ser sal y luz. Y déjame te digo, no es opción, es lo que Él nos manda a hacer. ¿Para qué? Como dijo la Madre Teresa, para que tú seas el cambio que quieres ver en este mundo. ¿Estás conmigo, iglesia? Te voy a pedir que te pongas de pie, por favor. Y ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar. La palabra nos demuestra que los leprosos eran los candidatos más improbables, pero Dios los usó. No los cambió de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Permite a Dios ser entonces el proveedor en todos los aspectos de tu vida. Ríndele tu vida a Él. Gracias por escuchar este mensaje. Te invitamos a escuchar los próximos en www.palmvalleychurch.com.